Vamos a darle seguimiento al caso de los jueces. Ustedes saben que nosotros fuimos el medio, que enseñamos el recibo inicial, después enseñamos el oficio que manda el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, remitiendo el recibo de la jueza Wilda Reyes y del ex consejero Arias Valera. Bueno, saben ustedes que ha habido de todo. Una cosa impresionante, abogados sin el menor sentido de pudor, ¿verdad? Porque cuando dicen una cosa, después dicen la otra, una improvisación enorme que perjudica a la cliente muy asustada, en este caso a Wilda, el otro con mayor seguridad porque se sabe apoyado, parece ser, y entonces uno se cuestiona dónde va a llegar esto, si se va a quedar en la parte más floja que es a Wilda, que si siquiera se va a tocar a Arias Valera y a sus jefes políticos, que eso es lo que debería hacerse, porque este quiste lleno de pus no solo se queda en ellos dos, sino que hay que limpiar, aunque huela mal, ¿verdad? Donde haya mucha suciedad, aun cuando sean personas importantes, políticos, abogados, quién sabe. La verdad es que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Yo no tengo la esperanza de que eso sea así. Yo no tengo absolutamente ninguna esperanza de que esto llegue a nada, pero al menos uno hace el ejercicio sin grandes expectativas. Es una pena que todo el mundo sea mentiroso, menos la jueza y menos el más peligroso de todos, que es Arias Valera. Hay gente que le tiene temor a ese señor. Hay jueces que me han pedido que no diga sus nombres, que se han visto afectados por Arias Valera, Francisco Arias Valera, ¿verdad? Quien era el miembro del Consejo Judicial, señores, que le tienen miedo, porque parece ser que este joven es de armas tomar. Le tienen miedo y por eso la jueza tiene miedo en este momento. Es una situación difícil, la verdad. Hay dos abogados, uno de ellos amigo mío, pero la verdad que dan pena cómo están llevando el caso. Se ven realmente poco profesionales, no hay duda de eso. Se ven atropellantes, son enemigos un día y amigos otro, insultan a todo el mundo. Bueno, yo pienso que sabuesos así es que gente culpable debe buscar, ¿verdad? Porque ningún abogado de otra índole le escogería el caso. Eso es así. Así como es tu abogado, es tu cliente. Así como es tu cliente, es tu abogado. Eso es así. Vamos entonces a darle un chequeado, un seguimiento. Tenemos la entrevista con el Procurador General de la República con importantes declaraciones. Tenemos a participación ciudadana hablándonos de cómo la jueza admite todo y la situación en la que se vio involucrada. Tenemos una jueza, señores, que casi la vuelven loca con la presión que le hacía este grupito de mafiosos que está enquistado en el Poder Judicial, en el Poder Político. La sacaron. He hablado con jueces que me dicen que por no tener, o sea, por no ser genuflexos, por no admitir la orden, pues fueron retirados y mandados a tránsito, a tierra, a cualquier otro tribunal olvidado de la vida como castigo. Tenían poder. No es mentira que tenían y que tienen poder. Y uno creyendo en la justicia, no totalmente, pero algo. Ahora es que menos creo, hay 2 o 3 jueces, pero si están involucrados en ese sistema corrupto, ¿cómo pueden desarrollarse? Es una pena lo que está pasando. Es una pena, eso es grave. En otro país, yo pienso que el presidente de la Suprema Corte de Justicia debía haber renunciado, porque se ha establecido, como lo estableció este programa, que desde hace 3 años se sabía eso por quejas de los jueces, firmadas las quejas de los jueces, diciendo lo que hacía este señor y nadie tomaba cartas en el asunto. Entonces ese señor, el de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, debería renunciar. En otros países renuncian. Señor, mire. En España, al presidente del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia lo encontraron con un recibo por unos miles de euros porque se había ido a vacacionar y
ese dinero era del dinero del Estado y tuvo que renunciar. Aquí estamos viendo el contubernio del magistrado de la Suprema Corte de Justicia con estos jueces que le hace firmar un recibo tan mal hecho que todo el mundo dudó. Y después, días después, eso se firmó el 2 de noviembre, y el 25 de noviembre que manda el oficio a la Procuraduría General de la República, pero no ha mandado el acta que dice la jueza que se levantó, no ha mandado las fotos. Ahora no se sabe dónde está el dinero, señores, no se sabe dónde está el dinero. Se lo dejaron llevar supuestamente a la jueza según lo que estableció en Participación Ciudadana. Y lo que yo había dicho, unos comentarios que hice en Enfoque Final, pues ahí es que está el asunto. Ahora Mariano debe ser testigo de los hechos porque él estaba ahí y obligó a la firma, según ellos. Debió haber renunciado. Debió ser decente y renunciar. Aquí nadie renuncia en este país. Nadie, ningún funcionario. Nadie. Nadie renuncia. Nadie tiene ese prurito moral de renunciar y quitarle al Estado esa situación engorrosa en la que se encuentra en este momento. Vamos a ver esta tercera parte del trabajo de los jueces. En las últimas semanas se ha ido develando la mafia existente en el Poder Judicial, tras las acusaciones de varios jueces por hechos de prevaricación. Estos jueces se dedicaban a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado y el narcotráfico, por lo que han sido suspendidos y se encuentran en un profundo escrutinio en el que se documentan las pruebas en su contra. Francisco Arias Valera, que fue señalado como el dirigente de este entramado, se ha manejado incluso ofreciendo ruedas de prensa para comunicar sus versiones a los medios. La otra jueza que ha hecho comunicados y entrevistas y visitas es Awilda Reyes Beltrés. Los demás, Delio Germán, José Duvergé, Rosó Vallejo y Víctor Mejía, están callados. Pero esta historia es vieja como se había establecido en reportajes anteriores. Otros jueces ya han denunciado situaciones similares en la que Arias Valera abusó de su poder. La jueza Isis Muñiz, el suspendido juez de San Pedro de Macorís, Efraín Silva, que fue destituido por no votar por el candidato que pretendía Arias Valera en las elecciones al Consejo Poder Judicial, y Medrano Kelis, de San Cristóbal, que también fue cesado por haberse negado a liberar presos a cambio de pago. Se le suma la doctora Santa Moreno, una jueza de San Cristóbal que está en amparo desde el 2012. Denuncia cómo Arias Valera le violentó sus derechos cuando estuvo a punto de obtener la presidencia de esa corte en la provincia de San Cristóbal, pero en su lugar fue designada una jueza de otro departamento judicial. Ellos traen de San Juan de la Maguana a la primera sustituta de la corte, que es la magistrada María Garavito, pero ella no es especialista en derecho penal. Ella estaba en una corte con plenitud de jurisdicción, pero su especialidad es derecho laboral. La Asociación Dominicana de Abogados había denunciado cómo el Consejo del Poder Judicial desestimó el ascenso que correspondía a la magistrada y violó la ley, y la intención de trasladarla para que no interfiriera en la liberación de algunos banqueros que cumplían condena en la cárcel de Najayo, los cuales esperaban ser favorecidos con la puesta en libertad. No solo en el caso de los banqueros, sino que en cualquier proceso, Arias Valera intentaba manipular sus decisiones en el estrado. Uno de los magistrados recibió una llamada y dijo que Francisco Alberto Arias Valera dijo que había que variarle la medida de coerción. Yo dije no, yo di mi voto y no lo voy a cambiar, porque a este hay que variársela porque llama a él. Entonces a los infelices que no tienen apoyo, a eso no se le va a variar y se quedan presos. Su rectitud incomodó al ex consejero Arias Valera, que la llamó a su despacho a reclamarle sobre una comunicación enviada a Mariano Germán, donde exigía sus derechos. Cuando yo reclamé mi derecho, él me dijo que si yo seguía jodiendo, él me iba a someter a un juicio disciplinario. De hecho, él se alteró mucho, inclusive me dijo, salga de mi despacho, salga de mi despacho. Arias Valera la sometió a un juicio disciplinario. Durante el proceso, el magistrado Germán propuso en la sentencia que la jueza sea sometida a un examen psiquiátrico realizado por el doctor César Mella. Aún reconociendo que su salud mental era buena, la doctora Moreno se vio forzada
a ir al psiquiatra, ya que le enviaron un acto de alguacil con una amenaza de que si no asistía, la removerían de su posición. La jueza ha puesto un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que revise su sentencia. Mientras tanto, está suspendida en sus funciones, aun cuando dice que llevará su caso hasta las últimas instancias, si es posible. Se lo dije a todos ellos allá en el despacho del magistrado Mariano Germán. Santa Moreno puede mirar de frente al sol sin miedo a quemarse, porque gracias a Dios yo no tengo cola que me pisen. Y yo esto lo voy a seguir hasta el final. Si yo tengo que salir de los tribunales dominicanos e irme a los tribunales internacionales, yo lo voy a hacer. Otro ex juez que nos iba a dar una entrevista se negó también porque teme perder su vida. Aseguró en un mensaje de texto que se trata de un grupo peligroso, de armas tomar y capaz de cualquier cosa. El presidente de Fenatrano, Juan Uvieres, había dado advertencia en relación a las personas que componían esta mafia. De hecho, había vinculado a un juez relacionado con la oficina de abogados del ex procurador Radamés Jiménez Peña, porque supuestamente este ex juez dirigía un grupo de sicarios. Usted ha dicho en algunos medios de que Arias Valera tiene una persona que es de cuidado. ¿A qué se refiere? En realidad yo, en el primer medio donde voy a decir esto es contigo. Yo había dicho que un juez tenía un teniente que se dedicaba al sicariato con otros policías. Y ese juez, entonces ahora te digo a ti, es Arias Valera, según las informaciones que yo pido que se investigue, porque son informaciones que yo he recibido. Arias Valera le dicen Nico. Ico. Arias Valera es de Pizarrete, según me han informado. Y la información es muy sencilla, tiene un equipo policial dirigido por un teniente que se llama Víctor, Giovanni González Valera, alias Joa, segundo teniente de la Policía Nacional. Yo lo que pido es que se investigue a esta gente. De hecho, yo lo pedí hace más de 15 días cuando renunció el juez a una persona que tiene poder para investigar, no sé qué habrá hecho, pero de manera responsable que hay que jugársela, porque esa no es una estructura cualquiera, es una estructura, por eso soltaron al regidor, o lo soltaron, no, intentaron soltarlo, por eso, porque es una estructura que mueve altos hilos de poder económico, militar, policial, sicarial, es la mafia más completa que puede haber existido en el país. Según establece Uvieres, la mafia ya había arreglado otro escenario judicial para favorecer al sicario regidor. El abogado último era el abogado de Félix Bautista, de la oficina de Radamés Jiménez. Pedro Balbuena. Pedro Balbuena. Ese es el abogado. Y el abogado, y debo decirte esto, según algunas cosas que hemos podido escuchar, y no escuchar de voz a voz, sino de otra manera, se estaba intentando traficar con 6 millones de pesos para que en la Corte de Santo Domingo, allá, que se hace de todo ahí, la suerte que Lebrón no está ahí ahora, y otro que era de la Corte también, que ya había un preacuerdo de 6 millones de pesos para el próximo día 10 variarle la medida de coerción a ese regidor por otro caso, por haber asesinado a un teniente de la policía. Aun cuando Arias Valera y Radamés Jiménez no han sido todavía perseguidos judicialmente, Awilda Reyes ha sido un centro de atención por muchas razones. Una, su abogado Tomás Castro, que hizo declaraciones a la prensa que luego su cliente negó y posteriormente parece ser que confesó a participación ciudadana. Se había colado en los medios que Awilda se había reunido en la Procuraduría con miembros de Participación Ciudadana. Y en una rueda de prensa la ONG confirmó que se había reunido en 2 ocasiones, el 25 y 27 de noviembre. La primera reunión fue requerida por Harold Echavarría,
compañero sentimental de Awilda y abogado del bufete de Tomás Castro. En la reunión estuvieron presentes la magistrada Echavarría, Rosalía Sosa y Francisco Álvarez de Participación Ciudadana. La jueza Santa Moreno. En una entrevista con el doctor Francisco Álvarez nos da a conocer todos los detalles relatados por la jueza Awilda Reyes en ambas reuniones. Bueno, en esta situación de los jueces hay una nueva cosa y es la intervención de Participación Ciudadana. Me sorprendió con la rueda de prensa dando declaraciones de que habían hablado con la jueza. ¿En qué actitud y por qué hablaron con la jueza Awilda Reyes? El martes de la semana pasada, el compañero de la magistrada, el doctor Harold Echavarría, llamó por la vía telefónica a la directora ejecutiva de Participación Ciudadana gestionando una reunión para la magistrada en Participación Ciudadana. La directora ejecutiva, Rosalía Sosa, consultó el tema con el coordinador general Cándido Mercedes, quien le dijo que podía recibirla, pero acompañada de otro miembro de Participación Ciudadana, y entre ambos me escogen a mí para que participe con Rosalía en esa reunión. Y efectivamente, el miércoles a mediodía comenzó la reunión con la magistrada y con su compañero que estuvo presente, Harold Echavarría, y realmente ella no nos explicó al inicio por qué razón acudía a Participación. Ella inmediatamente pasó a exponer su temor por su vida, por su integridad física y la de sus familiares. Y cuando hace esto... ¿A quién le teme ella? Ella sencillamente decía que por la información que ella tenía, temía por su vida. Y cuando nos dijo eso, nosotros les dijimos, bueno, magistrada, conocemos ya la versión del presidente de la Suprema Corte de Justicia porque la expuso en una rueda de prensa, quisiéramos escuchar su versión. Entonces ella nos hace un relato completo, bastante largo, de su versión de los hechos, y cuando termina le dijimos con mucha claridad, bueno, magistrada, su caso está perdido. Realmente su mejor opción es tratar de llegar a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público con la finalidad de que el Ministerio Público pueda desmantelar esa red que exista, y obviamente le expresamos, ese es el objetivo de Participación Ciudadana en esa reunión. ¿Cuál es la versión de los hechos de ella? ¿Por qué firma el recibo? ¿Qué admite de las sentencias que se dicen que recibió dinero y presiones? ¿Cuáles admite ella? Mira, en primer lugar, ella nos habla de las 3 sentencias que han sido objeto de escándalo. Y nos dice que una de ellas, que fue en julio de este año, que es el caso del avión, del caso Peravia, ella no recibió instrucción de nadie y tomó su decisión por cuenta propia. Nos dice que con el caso de Atiemar sí recibió presión e instrucciones superiores, ya lo había declarado su abogado, Tomás Castro, y que esas instrucciones provinieron de el consejero en ese momento, miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quien a su vez decía a él que era por instrucciones de Mariano Germán. También señaló el ex Procurador General de la República, Radamés Jiménez, como otra persona que estaba junto con Arias Valera presionándole. De hecho, la magistrada nos informa que recibió en APEC, luego de que salía de una clase, la visita del consejero Arias Valera, acompañado del ex procurador Radamés Jiménez. Luego que Awilda Reyes falla el caso Atiemari por el revuelo público que provocó, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, se reúne con ella. Y ella le dice que la falló porque recibió instrucciones superiores. Y el presidente de la Suprema le interroga sobre quién le dio esas instrucciones, y ella dice, pues el consejero Arias Valera, que nos dijo que actuaba por instrucciones suyas a la vez. El presidente de la Suprema le dice a Awilda, según Awilda nos cuenta a nosotros, que eso era falso, que eso era mentira. Y de una manera muy enérgica desmiente que le haya pedido a Arias Valera que dé esas instrucciones. Luego hablan sobre el caso de la libertad del regidor de Pedrobrán. Involucran de nuevo al ex consejero Arias Valera y al ex procurador Radamés Jiménez. Hay que recordar que el abogado del sicario, el regidor de Pedrobrán, fue Pedro Balbuena, el mismo abogado que defendió a Félix Bautista, quien trabaja en la firma de abogados de Radamés Jiménez. Y recibe de buenas a primeras una visita en su casa del consejero Arias Valera, que le dice que por qué no ha fallado el caso.
Y ella le dice, porque tú me decías que era Mariano Germán que daba instrucciones y él los desmintió. Entonces Arias Valera le dice, ¿tú crees que el presidente de la Suprema te va a admitir que él es el que está dando instrucciones? Él tiene la obligación de negarlo. Y dice la magistrada Wilda Reyes que para confirmárselo, el magistrado y consejero Arias Valera llama a Radamés Jiménez y se lo pone al teléfono. Entonces, quien le confirma que falla el caso y que en esta ocasión había un regalito para ella, dice el consejero Arias Valera, y le deja un paquete que estaba envuelto en un papel, ella no veía el dinero y ella lo metió en su closet y que nunca lo abrió. Según establece Awilda Reyes Beltré, fue traicionada por los nervios y requiere de Arias Valera protección. Y coordina 3 reuniones en la oficina profesional de Radamés Jiménez, en una de las cuales, según la magistrada Awilda Reyes, estuvo Carlos Balcácer, abogado defensor ahora de Arias Valera. Según ella, Radamés Jiménez le decía que era un tema político, que él lo estaba resolviendo, que ya había un acuerdo, que se tranquilizara, que no iba a pasar nada. Eso fue lo que ella nos dijo a nosotros. Pero obviamente después de ese escándalo fue llamada nuevamente el 2 de noviembre ante el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ella dice que en esas reuniones estuvieron el director de la carrera judicial, que es una persona que goza de muchísimo prestigio en la República Dominicana entre los jueces y los abogados, el magistrado Justiniano Montero. Y también estaba el secretario del Consejo del Poder Judicial. Y lo menciono porque son testigos. Según estas declaraciones, Awilda Reyes llevó el dinero a la reunión y que el ex consejero judicial Arias Valera tomó el dinero, lo sacó del paquete, lo puso sobre la mesa para contabilizarlo. Le tomaron fotos al dinero y que en un momento determinado Mariano Germán saca a todas las demás personas que estaban en ese momento, en ese lugar, se queda solo con Awilda Reyes y Francisco Arias y le pone de frente el recibo que tú divulgaste a través de CDN. Y ese recibo que tú conoces, le dice, según la versión de Awilda Reyes, el magistrado Germán le dice, usted tiene que firmar este recibo. Que ella vio como Arias Valera lo firmó, inclusive dice ella que el magistrado le dijo, es que si esto no se aclara, ustedes van presos, o sea, y de aquí van para la Procuraduría, que por cierto queda en el mismo edificio, ¿no? Awilda Reyes y su abogado Tomás Castro negaron todo el tiempo la autenticidad del recibo que presentamos y que esta fuera la firma de la jueza, aludiendo que no coincidía con la rúbrica registrada en la Suprema Corte de Justicia. Más, sin embargo, en el allanamiento que se realizó el 2 de diciembre en su casa, se encontraron documentos firmados que corresponden a contratos de servicios, alquileres de apartamentos, así como un depósito que hiciera hace 3 meses por más de 600,000 pesos, recibos de venta y compra de apartamentos, entre otros documentos que demuestran muchas actividades económicas. O sea que la jueza tiene una firma para asuntos personales civiles y otra para sus sentencias, como ya habíamos dicho. Usted sabe que la firma es para manifestar la voluntad, el consentimiento con un documento. Y que usted pone sus huellas y es lo mismo. Y usted escribe su nombre y es exactamente lo mismo. Sus iniciales. Es exactamente lo mismo. Basta un experticio caligráfico para determinar que fue usted y punto. En las redes sociales se puede oír una grabación de una llamada de Harold Echavarrías a Rosalía Sosa, donde la cuestiona en relación a las informaciones que filtraron a la prensa. El Consejo de Participación Ciudadana me ordenó el lunes en la noche dar toda la información, porque participación es el capítulo nacional de Transparencia Internacional y no puede darse el lujo de que alguien pueda pensar que está ocultando información. Y fíjense que me dio una orden, porque de alguna manera yo quería pues darle oportunidad al Ministerio Público de que actuara, pero los organismos superiores de participación ciudadana no quisieron esperar, no teníamos una obligación de confidencialidad, ella nunca nos pidió confidencialidad, nunca recibimos esa información como abogados, o sea que los abogados están obligados por el secreto profesional, no la recibimos como curas porque no lo somos, no la recibimos como periodistas para proteger a nuestra fuente porque no lo somos, y después que se hizo un análisis, Participación decidió cumplir
con el mandato de transparencia que le exige a todo el mundo. Dentro de un momento volvemos con más detalles sobre este caso y una entrevista exclusiva con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Ciudadana y ciudadano, el próximo año tienes un compromiso importante con la patria. Con nuestra democracia tenemos elecciones generales para elegir los funcionarios de los distintos cargos. Participar en el proceso electoral es un deber que todos tenemos que cumplir, participando y decidiendo. Recuerda que la cédula es el documento único oficial que nos identifica como dominicanos y es indispensable para poder votar en las elecciones del 15 de mayo. Si aún no has renovado tu cédula, acude al centro de cedulación más cercano antes del 15 de diciembre, fecha en que se cierra el plazo para hacerlo. Si no cambias tu cédula, no podrás votar en el 2016.